mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos. Hola, te doy la bienvenida a tu programa La Hora de María. Estoy muy contento de transmitir esta 12ª edición en televisión digital a través de internet desde la ciudad de Colima, capital. Transmitimos desde Gabino Barreda este mensaje evangelizador a Jesús por María. Vamos a iniciar nuestra programación haciendo la oración al Señor, al Espíritu Santo y pidiéndole a nuestro Padre Celestial por la vida, pidiéndole al Señor y a nuestra Madre Santísima también por todos los pobres, por todos los necesitados, por todos los niños indefensos que se les impide nacer, para que María Santísima, nuestra Madre, lleve nuestra oración a través del Espíritu Santo hacia la presencia del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con valentía, con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría que es de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios, Creador y amante de la vida. Amén. Carta encíclica de su Santidad Juan Pablo II, el Evangelio de la vida, esta oración propia de Juan Pablo II, con la cual iniciamos siempre nuestros programas para precisamente orar a nuestro Padre por los enfermos, por los niños a quienes se impide nacer en el vientre de sus madres, orar, ¿por qué no?, también por nuestras autoridades, por quienes nos representan, pero lo más importante también, pedir a Dios misericordia por tantas cosas que se ven, no solamente en nuestro Colima, sino a lo largo de nuestra patria tan dañada por la violencia. Hoy, en esta 12ª edición del programa La Hora de María, queremos enviar un cordial saludo muy fuerte a nuestros amigos de la ciudad de Guadalajara, en especial a nuestra amiga Rosy de la Regia de la Legión de María. A ella le estamos de alguna forma también dedicando esta programación, a cada una de las legionarias, tanto de Colima como del estado de Jalisco y de todos los lugares donde nos ven. Nos habían invitado precisamente a impartir esta conferencia en la ciudad de Guadalajara con ustedes el día domingo. Por causas de fuerza mayor, que no podré estar presente con ustedes impartiendo esta ponencia ahí en Guadalajara. Desde aquí, desde Colima, a través de Multimedios Católicos de Colima, Radio Corazón de María, Unir, Servir y Ayudar, transmitimos esta programación con mucho cariño desde nuestro corazón para todos ustedes. Vamos a reflexionar el día de hoy el tema precisamente el que íbamos a impartir en Guadalajara, que es el tema María, modelo de oración. Hablar precisamente de María como modelo de oración es lograr contemplar la belleza de la mujer, es lograr contemplar la belleza de la madre, de la Teotocos, es decir, de la Madre de Dios. Es verdaderamente tratar de comprender y ponernos por un instante espiritual o místicamente también en comprender cuál es el papel de nuestra Virgen María. María nos enseña primero que nada a acoger la palabra, a acoger el Evangelio, la buena nueva,
La Virgen fue la primera que abrió su alma para acoger a Dios, que se le dio en su palabra. Esto lo podemos de alguna forma confrontar en el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, en los versículos del 26 al 35. Ella vivía en una constante actitud siempre de escucha. Estaba como la mayoría de las mujeres de su tiempo, a la espera de la llegada del Mesías, con un corazón abierto a recibirlo. El Evangelio que más nos ayuda a aprender de María, de alguna forma, la palabra de Dios, es el de la Anunciación. Nos dice el texto que el ángel le invita a la alegría porque está llena de gracia. Es decir, ella está llena de esa gracia, de esa misericordia, del amor de Dios en sí misma. Nosotros en nuestra vida de oración también estamos llenos a veces de la presencia de Dios, llenos de esa gracia, cuando oramos de verdad de corazón al Señor. Esa debe de ser nuestra mayor alegría como católicos o como cristianos. Por lo que aprender de María a escuchar la palabra de Dios es aprender de ella también a vivir la alegría plena de los hijos de Dios, porque no hay mayor felicidad que cuando se tiene a Dios en su corazón. De ahí queremos recordar a esta gran santa, Santa Teresa de Ávila, que dice: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, solo Dios basta. Lo mismo lo dice San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pronunciar con gozo el Magnífica también, esto lo podemos ver también en el Evangelio de San Lucas, los capítulos versículos del 46 al 55. Porque el Señor se ha fijado en nosotros, para hacer en nosotros su morada. Claramente que el texto de la Anunciación habla de un cierto temor. ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? Pero es un temor invadido por la certeza del autor del mensaje. Dios es el que se comunica con ella y esa es su paz. Esa es la paz de María, la comunicación constante con el Señor. También nosotros en la palabra es Dios que se nos está manifestando. Por lo tanto, esta debe de ser nuestra seguridad, nuestra alegría plena como bautizados. Aunque a veces no entendemos el mensaje de Dios y pensemos en nuestro corazón, ¿cómo puede ser esto posible? A ver, ¿cómo en realidad Dios me está hablando a mí? ¿O cómo Dios se está comunicando a través de su Evangelio? Hay veces que acudimos a la Eucaristía, a la Santa Misa, y que a veces escuchamos alguna lectura y decimos: es que esa lectura es la respuesta a esta situación que yo estaba viviendo. Es la respuesta que necesitaba mi corazón para tomar tal decisión. Adoptamos las actitudes también de abandono y de confianza en María y respondamos como ella: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo creo que no hay mejor oración, no hay mejor manera que ver María como modelo de oración, que ver a María, la que sabe escuchar la palabra de Dios, la que sabe guardar en su corazón la voluntad del Señor, pero también la que sabe vivir el mensaje misionero y evangelizador, poniendo en práctica precisamente lo que Cristo nos pide, haciendo de nosotros mismos una extensión pequeña, mística, espiritual del reino de Dios en quienes nos rodean. Hoy también, precisamente en este programa, reflexionamos. La Virgen es para todos los cristianos un modelo y debe de ser un ejemplo. Por eso nuestro programa de hoy, María, modelo de oración. Hoy vamos a reflexionar este tema más a fondo, María, modelo de oración. Les compartiré el artículo de Thais Gea de lafuentecatholic.net, el cual vamos a ir poco a poco narrando, vamos a ir de alguna forma reflexionando este tema tan importante sobre María, modelo de oración. Ya hemos de alguna forma iniciado nuestro tema entendiendo que María como modelo, primero que nada, nos enseña a acoger la palabra de Dios. La mejor manera de acoger la oración, la mejor manera de orar, pues es yendo a la fuente, la palabra de Dios y el rezo del Santo Rosario. Recordemos también que en Bosnia, cuando la Santísima Virgen María se ha aparecido allá en Medjugorje a través de los videntes, lo que nuestra Madre del Cielo nos invita es una
cosas bien concretas. La primera de ellas, estar en gracia de Dios, confesarnos, al menos una vez por mes, estar recibiendo frecuentemente la Eucaristía, si se puede diario hacerlo, y si no, al menos cada domingo, cada fiesta importante de precepto de guardar. Tercero, orar todos los días con el rezo del Santo Rosario, leer la palabra de Dios, y por último, ofrecer pequeños ayunos, ofrecer pequeñas obras en reparación de nuestras faltas, pero también de las faltas, de los pecados, de la misma humanidad que se cometen todos los días. Responder a la palabra de Dios como María. Bueno, la respuesta de María a la palabra de Dios nos lleva a reflexionar en el modo en que Dios pudo actuar en ella, por la apertura de su alma, por su acogida. Saber que en la Virgen el Señor actuó así es estar de cierto modo confiando que actuará también con nosotros. Si sabemos acogerlo con confianza como lo hizo María, el ángel le hace entender que acoger la palabra de Dios es aceptar la buena noticia que es Cristo. Por eso el Altísimo la pudo cubrir con su sombra y llenarla de la paz de sí mismo dejando en ella el fruto de la redención que es Jesús y el misterio de la encarnación. Esto lo vemos en Lucas 1, versículo 35. Ese es el fruto que también hay en nuestro corazón cuando acogemos la palabra de Dios. Es Dios mismo que nos da en su palabra, y al recibirlo somos transformados en esa misma palabra que recibimos. María lo vivió del modo más pleno. Cristo la hizo carne de su carne, y esto lo podemos ver también en Génesis 2:23. También hace esto el Señor con nosotros. Queremos ser como Jesús, responder como Él, mirar como Él, amar como Él. Para ello debemos de dejar, como María, que Jesús en la oración nos transforme a través de la acogida de su palabra. Podremos decir una duda: ¿y cómo voy a orar? ¿Cómo voy a, de alguna forma, a imitar a María, que oraba de alguna forma, que sabía acoger la palabra de Dios, que la meditaba, que sabía verdaderamente vivirla? Y hay que comprender también que María pertenecía a la tradición judía, y en la tradición judía de alguna forma eran familias muy, pero muy devotas, familias muy religiosas y familias que cumplían a la perfección la Torá. De alguna forma también María Santísima, cuando se presenta la purificación al templo, cuando sale el anciano Simeón de alguna forma a recibirla y a profetizar, María cumple con este rito de purificación porque era una mujer que verdaderamente entendía la palabra de Dios. Era una mujer que sabía cumplir la tradición, pero lo más importante, que guardaba la enseñanza de Dios en su corazón. ¿Qué pasaría si nosotros oramos también de alguna forma con la palabra de Dios? Y orar con la palabra de Dios no es solamente leer, sino es, primero que nada, pedir la presencia del Espíritu Santo, leer el texto. Ya que he leído el texto, lo vuelvo a releer. ¿Qué cosas me llaman la atención del mismo texto, de la misma enseñanza o palabra de Dios? ¿Qué cosas me llaman la atención en un contexto primeramente literario? Segundo, ¿qué cosas del Evangelio, de la palabra de Dios que he leído, me pide que haga yo algo o se está dirigiendo hacia mí? ¿Qué querrá el Señor con la palabra de Dios? ¿Cómo me identifico ya no en el mensaje literario, sino ahora, qué querrá el Señor de mí decirme con su palabra? ¿Cuál será esa hermenéutica? Y un último momento es, ¿a qué me compromete esta palabra de Dios? Oro ante el Señor, medito, le doy gracias, ¿y a qué me comprometo con Dios? En el silencio de la oración, Dios precisamente nos contesta y nos responde. Pero también en el silencio de la oración y de la escucha de la palabra de Dios, Dios nos habla siempre, de muchas maneras y de diferentes símbolos o de diferentes acontecimientos en nuestra propia historia de salvación. Pero siempre a través de su palabra nos comunica una palabra viva y eficaz, una palabra actualizada, un mensaje evangelizador
que nos sigue llenando de esperanza en el presente. Y esta es la manera y esta es la razón, precisamente, el modelo en el que María oraba. Primero, era una mujer atenta a la voluntad del Padre. Segundo, una mujer también atenta a esta escucha sincera. ¿De qué me querrá decir Dios en su enseñanza? Atenta también, de alguna forma, a la enseñanza de lo que nos invita también la palabra de Dios. En el contexto de María, ella atenta al Antiguo Testamento, atenta a la Torá, pero en nuestras palabras también ya de nosotros, en nuestra realidad, atento a la voz del Evangelio, atentos a la voz precisamente de la buena nueva, el mensaje de salvación de Jesucristo hacia nosotros. Esa es la mejor manera. Precisamente esto que acabo de narrar como una manera de hacer vida la oración a través de la palabra de Dios, lo podemos conocer también como una metodología, como Lectio Divina. La Lectio Divina es un método también de oración. Y tenemos mucho que aprender de alguna forma hoy de María, porque parte de la Lectio Divina tiene estos inicios de alguna forma en lo que María de alguna forma venía haciendo. Pedir siempre la presencia de Dios, tratar de entender su palabra, de meditarla en su mente, de meditarla en su corazón, de ver qué le querrá decir el Señor a ella misma y de ver también cuál era el compromiso. Y el mejor ejemplo lo vemos, como ya lo hemos mencionado, en la Anunciación. Le pregunta el ángel si acepta ser la mamá de Jesús. María, de alguna forma, literalmente, cuando le dice acepta ser la madre de Jesús, quieres de alguna forma ser la madre del verdadero Dios por quien se vive. No dice voy a ver qué me dice San Joaquín, no dice voy a ver qué me dice Santa Ana, sino ella tiene una respuesta siempre adelante. Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a veces cuando nosotros oramos, difícilmente queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Si tenemos una enfermedad, queremos nada más la salud, queremos que el Señor nos limpie de todo esto o nos sane, pero a veces queremos hacer nuestra voluntad. A veces no podemos encapricharnos en lo que yo quiera, sino que hay que aceptar la voluntad de Dios. Sí, pedir, interceder, pero aceptar la voluntad de Dios. Y María tuvo eso. Antes que de alguna manera poner sus condiciones, sí, quiero ser la madre de Dios, si hay esto, si hay esto otro, no. María dijo, soy la esclava del Señor. Es decir, está totalmente entregada a Dios. Cuando uno verdaderamente tiene a Cristo, tiene a Dios en su corazón, verdaderamente la persona pasa a un segundo término, porque ya no nos pertenecemos, ya somos parte de Dios mismo entre nosotros, porque ya le pertenecemos a Él. De hecho, el mismo Jesús nos dice en el Evangelio, les dice a sus discípulos, y nos lo dice, ustedes viven en el mundo, pero ya no son del mundo. Inclusive nos dice también en otras palabras, ya no los llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su patrón. Yo los llamo amigos. Y hay otro contexto también del mismo Evangelio, donde le dicen, Maestro, está tu madre y tus hermanos allá afuera. Y dice el Señor, mi madre, mi padre y mis hermanos son los que cumplen y viven la palabra de Dios. Esto hay que quedarnos muy, muy claro. Vamos a ir un pequeño corte, a escuchar una alabanza a nuestra Madre María Santísima y regresamos después de esta pausa a Jesús por María. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy
espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó, y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Antes de ir a esta pequeña pausa, reflexionábamos de alguna forma, María, cómo nos enseña a acoger la palabra de Dios. También María, cómo responde a la palabra de Dios y cómo responder nosotros como María a la palabra de Dios como método de oración o como modelo. María muestra también cómo vivir del Espíritu Santo. Esto es bien importante. Toda oración tiene la presencia del Espíritu Santo. Hemos reflexionado en el modo en que la palabra de Dios actuó en María en la encarnación. Esto se realizó gracias a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la habitó en la encarnación y no la dejó nunca, nunca. Por eso podemos decir que María es la que está siempre llena y unida del Espíritu Santo. No podemos concebir a María sin la presencia de este Espíritu en sí misma. Hizo de ella su templo y la llenó plenamente de sí mismo. Por eso la Virgen María, al haberse dejado penetrar por el Espíritu Santo, vivía siempre guiada por él, todo paso, toda decisión. Fue la razón de ser de la existencia misma de María. Toda su vida tuvo sentido gracias a la acción del Espíritu Santo. Ella estaba cubierta por el Espíritu, dejándose guiar por él
y llena de sus dones y sus frutos. Las palabras del ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, las podemos encontrar también en Lucas 1, versículo 31, fueron una constante en María. Así debemos de aprender de ella, dejar que el Espíritu Santo simplemente habite en nosotros y realice la obra que la ha encomendado el Padre. Desde la sencillez de la vida de María y desde la sencillez de la muestra el Espíritu Santo nos hace bienaventurados por su acción constante en nuestra alma. Esto lo podemos ver también en María en Lucas 1, versículo 42. Es importante entonces, vamos haciendo como un pequeño resumen, ¿cuál es el modelo de oración de alguna forma de María? La escucha atenta de la palabra de Dios, la respuesta de María de alguna forma a esa palabra de Dios. Recordemos que la oración no es un monólogo, la oración no es hablar uno mismo y contestarse uno mismo, sino que en la oración es un diálogo, es una comunicación. Y en toda comunicación hay un emisor y un receptor. Esto lo hemos aprendido desde la primaria. Siempre cuando hay una comunicación hay alguien quien emite, que es el emisor, y alguien quien recibe, que es el receptor. Después el receptor se convierte en emisor y a su vez uno mismo en receptor de la información. Esto es lo que hace que algo sea comunicación, es decir, que haya una interacción de dos lados. Primero vimos en María la escucha atenta de la palabra de Dios y la respuesta de María precisamente a la enseñanza de Dios. Pero en toda oración no solamente es comunicación, sino platicar por teléfono, hablar entre nosotros mismos sería oración. Y no, la oración nos lleva a un nivel más elevado, a una metafísica, a una mística más. Para que verdaderamente sea oración, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo en ella. Tiene que estar Dios de alguna forma dentro de esta comunicación. Si no, haríamos oración cada que llamamos por WhatsApp, cada que hablamos por teléfono, cada vez que platicamos con alguien. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer oración y estoy platicando. No, eso es meramente comunicación. Pero oración es el diálogo, la comunicación con el Padre, con Dios nuestro Señor, con María Santísima, y es también la manera en la que Dios nos responde. Pero para que esto ocurra es a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puede haber oración. Entonces sí nos queda claro de alguna forma que María, la manera en la que es un modelo de oración es porque en sí misma siempre estuvo el Espíritu Santo. También tenemos que aprender de María que María es dejar que la Virgen nos conduzca a una oración de abandono. ¿Cómo es esto? A ver, ya sé que María se comunicaba con Dios a través de la oración, y que Dios se comunicaba a través de María, a través de la palabra de Dios, a través de alguna forma de hacerle ver por la acción del Espíritu Santo su voluntad, y que ella iba entendiendo y comprendiendo poco a poco la voluntad de Dios en su vida e iba haciendo la voluntad de sí misma, porque ella renuncia y se convierte en la esclava del Señor. Nos podemos decir, para María era fácil, María venía predestinada a ser la madre de Jesús. Bueno, pero también nosotros podemos llenarnos de esa gracia. Y no nada más María de alguna forma ha imitado este modelo de oración, sino que los santos, al contemplar a María, al contemplar su manera, su modelo de oración de María, lo han acogido como parte de su vida. Y es entonces cuando también le han abierto su corazón, su persona, a la gracia y a la santidad. Y pongo un ejemplo, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era una persona que amaba constantemente a la Santísima Virgen María. Y cómo no decirlo, inclusive en Santa María de los Ángeles, pues funda un lugar especial entre los franciscanos para la Virgen María. María siempre va a ser esa madre cuidando a los franciscanos. Sin embargo, San Francisco de Asís aprende de María este método de aceptar la palabra de Dios, estar constante de lo que el Señor nos habla en su enseñanza, en su evangelio,
que lo hace su regla precisamente. San Francisco de Asís no se puede concebir sino aquel que materializó de alguna forma en el año 1200 y fracción, que materializó el Evangelio a nuestra propia historia, a nuestros tiempos, también un tiempo medieval, un tiempo de alguna forma altamente religioso, pero también un tiempo donde tendríamos que volver a la fuente. Y San Francisco de Asís ve también en María el ir a la fuente, que es Cristo mismo, la palabra de Dios. ¿Qué querrá decir entonces dejar que la Virgen nos conduzca a la oración de abandono? Bueno, la Virgen no solo nos enseña a vivir del Espíritu Santo, sino que también es modelo para nosotros de abandono. Ciertamente María no experimentó la caída del pecado original, pero sí la pequeñez de ser criatura de Dios. De hecho, eso fue lo que la conquistó, lo que logró conquistar el corazón de Dios. Ella se sabía pequeña, la más insignificante de las hijas de Dios. María nunca se creyó de alguna forma la más importante entre los apóstoles. María nunca dijo, yo soy la jefa, mi hijo era el patrón y así que ahora yo pongo la regla. No, al contrario, fue un ejemplo de sencillez, de humildad. Ella supo mantenerse en su sitio sin ninguna pretensión. Podría haberse sentido superior al haber sido elegida para ser la madre del Señor, pero al contrario, ella era consciente de que Dios la había acogido y que Dios la había escogido. Era precisamente por su condición de esclava. Lucas 1:38, ahí lo podemos ver. Ella, la esclava del Señor, no se sentía digna, pero aceptó el plan de Dios porque sabía que Dios la dignifica con su amor. Por eso cuando María canta el Magníficat se reconoce como la pequeña esclava, pero sabe que es la causa de la atracción de Dios hacia ella. La mirada de Dios se posó en ella por su pequeñez. Dios puso los ojos en María y ella se dejó amar por Él. La hizo grande. Cuando nosotros nos humillamos de alguna forma en nuestra oración, un símbolo que hacemos es ponernos de rodillas ante el Santísimo, ponernos de rodilla cuando oramos ante la presencia de Dios, o como una manera de esa humildad. Hay que recordar también este gesto de ponernos de rodillas, que nos hace también referencia que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos, pero también para ir al cielo tenemos que ser como niños. Por eso nos ponemos de rodillas, nos hacemos pequeñitos ante Dios, porque cuando uno se humilla, cuando uno se baja o se pone de alguna forma en un nivel pequeñito, cuando uno mismo es humillado, Dios lo engrandece. Y esto lo podemos ver de alguna forma, aquellos hombres que han vivido a veces la humildad, la sencillez, una vida tranquila, una vida de abandono a la voluntad del Señor, pues son los santos que veneramos hoy en día en nuestros altares. Y no se diga de nuestra Santísima Virgen María Santísima. María nunca presume de ser la Madre de Dios, nunca se siente superior, al contrario, es la servidora de todos. Por eso, de alguna forma, estando Jesús en agonía, esto lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan, y viendo Jesús al discípulo amado, que es Juan, aquel discípulo joven, aquel jovencito que estaba cerca de Jesús, le dice, he ahí a tu madre, y le dice le dice a María, he ahí a tu hijo. Y en ese momento Juan lo entendió perfectamente. Llevó a María a vivir a su casa, la protegió, la cuidó, la acompañó como su propia madre de Juan. Pero en ese mismo momento también, de manera física, de manera espiritual o mística, no solamente se convirtió ya en la madre de Juan, sino se convirtió en la madre de todos nosotros, de toda la humanidad. Por eso también nosotros debemos de decirle a María, queremos ser como Juan, queremos ser como tus niños pequeños, a quien el Señor te pide que tú seas su madre, que tú los protejas, que tú los cuides. Y nosotros también debemos de amar y cuidar a nuestra Madre María también, reconociéndola como Madre nuestra. Y al decir cuidarla, tenemos que defenderla, porque a veces muchas sectas, a veces muchas organizaciones, a veces hermanos separados o protestantes,
atacan a nuestra Madre María. No pelearnos, simplemente de alguna forma defender a nuestra Madre y decir, con todo respeto, pero me estás ofendiendo, porque María no solamente es la Madre de Jesús, no solamente es la Madre adoptiva de Juan, sino que es mi Madre nuestra, es nuestra Madre. María canta el Magnífica y se reconoce, decíamos, pequeña como la esclava. En ella, por su pequeñez, Dios puso los ojos en María y ella se dejó amar por él, mencionábamos. Sabernos pequeños como la Virgen no nos puede llevar a la desesperanza, sino que al contemplarla a ella sabemos por su vida que es el camino más hermoso del encuentro con el Señor. Pidamos pues a la Santísima Virgen que nos tome de la mano y nos lleve por el sendero de la sencillez. Dejar que la Virgen nos conduzca a una oración de abandono, es decir, donde nos abandonemos como ella, aceptar la voluntad del Padre. Lo que mencionábamos también al iniciar este programa, a veces se está viviendo alguna enfermedad, un problema fuerte en la familia, un problema muy fuerte de alguna forma en nuestras vidas cotidianas o una angustia, pero hay que dejar que verdaderamente abandonarnos a la voluntad de Dios, porque es la manera en la que Dios actúa, es la manera en la que le abrimos nuestro corazón a Dios, pero también es la manera en que si lo hacemos de manera inconsciente, de una manera no correcta, en el que el ser humano también le abre su corazón al mal. A veces el ser humano se abandona al vicio, al placer, al tener, a la ambición del poder, y es ahí donde nos perdemos, porque entonces en lugar de abandonarnos como María a la voluntad del Padre, nos abandonamos muchas veces a cada tontería que hay aquí en el mundo. Aprender de María a ofrecernos al Señor. Vamos a ir meditando esta parte. Otra opción que aprendemos de María es hacer de la oración un ofrecimiento. Esta oración también la vivió María desde el inicio de su vida con su sí. Definitivamente al plan de Dios. Las palabras final del discurso que le dirige el ángel sellan de modo decisivo su opción de vida. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Si nos vamos una vez más a lo que es la metodología o lo que es la lección divina, decíamos es invoco al Espíritu Santo. No puede haber oración sin la presencia del Espíritu Santo, si no se convierte en otra cosa, nada más en comunicación. Pero si está el Espíritu Santo, se convierte en una auténtica oración. Segundo, leer la palabra de Dios. Segundo, releer el texto. Tercero, ¿qué me dice? Ya no en lo literal, sino hacia mí, en lo personal, en lo místico, en lo espiritual. Cuarto, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Y qué me comprometo yo de alguna forma con esa palabra? He ahí, María aprendió a comprometerse y ofrecerse ella misma con el Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella optó por seguir a Dios y obedecerle, aunque esto implicará cualquier tipo de dolor, como bien profetizó el anciano Simeón, que una espada atravesaría su alma. Lucas 2, versículo 31, ahí lo podemos ver. Es triste verdaderamente, pero María, tenemos que aprender de María a ofrecer nuestra vida. Señor, si yo estoy sano, ¿qué te ofrezco? Si yo no tengo un problema, ¿qué te ofrezco? Pues ofrécete a ti mismo, ofrece tus pasos, ofrece los latidos de tu corazón. Ofrece tu vocación, la que el Señor te haya concedido, padre, madre de familia, sacerdote, laico, comprometido. Precisamente ayer se reflexionaba sobre la consagración o estos sitios de alguna forma que nos están invitando, estas iniciativas de Mater Fátima. Hay que ofrecer a María. ¿Y qué vamos a ofrecer a María? Nuestra propia vida, señores. Nuestra propia vida, amigos y amigas. Las cosas que hacemos. Si tú eres un estudiante, un joven, una joven, ofrécele a Dios tus desveladas haciendo las tareas. Ofrécele a María Santísima y a Dios nuestro Padre el sacrificio de ir diario a la escuela, de hacer tarea, de presentar exámenes. Ofrécele a Dios de alguna forma el cansancio del día. Si eres campesino, ofrécele a María y a Dios nuestro Padre el trabajo de cultivar la tierra, el trabajo de alguna forma de estar cuidándola constantemente, de estar regándola. Es un esfuerzo enorme. Si eres una mamá,
Ofrécele el esfuerzo de preparar la comida a tus hijos. Ofrécele el esfuerzo de sacarlos adelante. De alguna forma, todo tu sufrimiento, ofréceselo a María. Yo creo que también una de las maneras, hoy precisamente que reflexionamos esto de María, una de las principales tareas de toda legionario, de toda legión de María es esto: ofrecer a María Santísima nuestra propia vida. En la Legión de María se tiene de alguna forma el método de no rezar la letanía, y hay una razón por la cual no se reza la letanía. Se hace el rosario y la letanía se cambia por otras oraciones, que es que tú seas esa letanía viva, que esa alabanza, ese piropo hermoso a María, ese poema a nuestra Madre María, se lo materialices. ¿De qué forma? Ayudando al necesitado, vistiendo al desnudo, ayudando a la iglesia, ayudando al necesitado, intercediendo por él. Que tú te conviertas en una letanía viva ante Dios nuestro Señor. Eso es ofrecernos al Señor, siguiendo el ejemplo de María, que dice: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No es solamente de labios, sino María a partir de ese momento se convierte verdaderamente en la esclava del Señor, en la Madre de Dios. Va a vivir primero que nada María lo que es quedar embarazada por gracia de Dios, y a lo mejor hasta ser rechazada por su gente, porque hemos de recordar que en este contexto del Evangelio, José era el prometido de María, pero no se queda muy contento al decir que está embarazada del Altísimo, que está embarazada por gracia de Dios. Pongámonos los varones en el lugar de José. Dijo: ¿qué hubiera pensado José? No, alguien me comió el mandado. Pero sin embargo el Señor, en sueños, en revelación, le dice que el hijo que está en el vientre es el Hijo de Dios, que no dude de María. Y José, un hombre también atento a la enseñanza, que sabía escuchar la voluntad del Señor y que sabía obedecer lo que el Señor entiende, lo que a través del ángel en sueños también le habla Dios, o le habla el ángel a José, y José entiende esa voluntad de Dios. Va, toma a María, se va con ella porque el niño estará en peligro. ¿Peligro de quién? De Herodes. Hoy en día hay muchos Herodes sueltos en la calle. Tiempos de Jesús había uno, pero hoy en día, en tiempos de nosotros, hay muchos Herodes, en curules, en puestos políticos, en instituciones. Herodes que también buscan asesinar a ese niño, y no solamente que buscan asesinar a los infantes en el vientre de su madre, sino que también, lo más importante, buscan asesinar nuestra fe. Muchas veces disfrazados de progresos, muchas veces disfrazados de avances de ciencia. Recordemos que mucha ciencia nos lleva a Dios, pero poca ciencia nos aparta de Dios. De ahí que nos dice también San Agustín: ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Pero aquellos grandes científicos que se entregan a la ciencia llegan a un punto en el que dicen: verdaderamente Dios existe, verdaderamente necesitamos de Dios. Todo esto Dios nos ha permitido entender, comprender, pero verdaderamente la fuente es Dios mismo. Es decir, ofrecernos tarde o temprano al Señor. En el corazón de María tenía como objetivo en la vida el amar a Dios sobre todas las cosas. No le importó el dolor que esto implicaría, ni el dolor del parto, ni el estar 9 meses embarazada, ni el tener a Jesús, porque el tener a Jesús de alguna forma el trabajo de parto no es fácil. ¿Cuántas madres que han tenido a sus hijos por parto natural no saben de esto? Es decir, saben verdaderamente el dolor que es traer un hijo al mundo, el dolor físico, el dolor de alguna forma, pero también saben y entienden la alegría y el amor más grande de ver a la sangre de su sangre entre sus brazos, de ver una criatura que partió de ella, de su propia genética, de su propio interior, y por amor. Así María supo acoger el amor a Dios y corresponder, pero ese mismo amor de Dios es el que ella llevó en su vientre. Ese amor, qué alegría tan grande el llevar a Cristo mismo. Yo lo comparo como cuando comulgamos en alguna Eucaristía, esa emoción, ese sentimiento de tener a Jesús en nosotros. Imaginemos la alegría de María de tener a Jesús durante 9 meses en su corazón, pero también el dolor que le profetiza el anciano Simeón de que una espada le atravesaría su corazón, que una espada, es decir, que
va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Porque Jesús ha de ser crucificado. María sabía cuál era el destino del niño, pero aún en su dolor de madre se preocupaba, sabía verdaderamente acoger la voluntad del Padre. El mismo Jesús lo dice en el Getsemaní: Padre, si se puede, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros nos dejamos invadir por el corazón, debemos de dejarnos más que nada invadir por el corazón de María para responderle así también al Señor, que ella nos enseñe a responderle no solo al inicio de nuestra vida, sino siempre con las palabras y la humildad, pero de entrega total al Señor, que tome con su mano de madre nuestro corazón y se lo entregue a Jesús, sabiendo nuestro deseo tan profundo de amar a Dios como lo hizo ella, como ella lo amó y como ella lo ama hasta nuestros días. Vamos a ir a una pausa, amigos. Vamos a escuchar otra alabanza y continuamos en unos instantes aquí con ustedes. A Jesús por María. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Antes de ir a esta bonita pausa y escuchar esta alabanza sobre nuestra Madre María, reflexionábamos que María nos invita y nos conduce a ofrecernos como ella al Señor, que ella supo ofrecer verdaderamente su propia vida, sus propios sacrificios, que supo de alguna forma ofrecerse ella misma sus propios dolores. Uno, el dolor del parto, pero también el dolor espiritual de saber que su hijo moriría en la cruz. Una espada te atravesará tu corazón, como la profetiza el anciano Simeón. Y esta gran fiesta también que acabamos de pasar el día 2 de febrero, la fiesta de las candelas de la Candelaria de la Luz, que ese es tú mismo también. María, la intercesora por excelencia, nos ayuda a interceder. Quiero que hagamos un resumen hasta aquí, a ver si nos va quedando un poquito claro María como modelo de oración. María como modelo de oración, primero que nada, nos enseña a coger la palabra de Dios. Segundo, María nos enseña a responder a la palabra de Dios como ella respondió. Tercero, María nos muestra cómo vivir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar siempre presente en toda comunicación para que se pueda convertir en oración. Si nuestra vida está siempre llena del Espíritu Santo, toda nuestra vida será una constante oración, una constante ofrenda, una constante penitencia. Viviremos en una oración pues plena. Cuarto, dejar que la Virgen nos conduzca a la oración de abandono. Así como ella se abandonó a entender la voluntad del Padre, debemos de abandonarnos nosotros también e imitar a María cuando hagamos la oración. De lo contrario, si no nos abandonamos a lo que Dios quiera y solamente llevamos una veladora, una rosa, una flor, decimos muchas palabras bonitas, pero no aceptamos, no nos abandonamos a la voluntad del Señor, pues nuestra oración no tiene sentido. Nuestra oración es como recitar un bonito poema al viento, o como recitar algo al mar o al infinito donde se pierde. Sin embargo, si nuestra oración es una oración que se abandona a la voluntad del Padre, por más pequeña que sea nuestra oración, nuestra plegaria, siempre es escuchada por Dios. Pero lo más importante, hay que estar siempre en gracia de Dios para que nuestra oración sea escuchada por nuestro Padre Celestial. Aprendimos también de María a ofrecernos nosotros mismos como una manera de ofrecer nuestra oración. María, la intercesora por excelencia, vamos a reflexionar ahorita, en este capítulo, nos ayuda a interceder. Otro tipo de oración que podemos vivir en María es la intercesión. El ejemplo más claro que tenemos de su intercesión es la de las bodas de Caná. Ella observa la escena y se da cuenta de las necesidades que le rodean, no solamente cosas espirituales y bienes profundos. Ella se da cuenta también de que no tienen vino. Y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 3. Su intercesión tiene como fundamento la fe en el poder de su Hijo Jesucristo. Otro rasgo fundamental, toda oración tiene que ser una oración con fe. Señor, yo te he pedido mucho, yo te he orado, pero tú no escuchas, Señor, mi oración. La pregunta es, hermano, hermana que me estás viendo, ¿tienes fe y confianza en lo que le pides al Señor? ¿Confías en su poder infinito? Porque la cláusula, la condición para que los milagros ocurran es la fe en el Señor. Cuando estaban aquellas personas que se acercan hacia Jesús con la enfermedad, le dice el Señor, tu fe te ha salvado. Cuando se acerca aquel necesitado también de sanación sobre Jesús, le dice Jesús, ¿crees que puedo hacerlo? Y él le dice, sí creo. Entonces le dice el Señor, que así se haga tu voluntad. Sobre todo cuando está aquel ciego, cuando Jesús toma algo de saliva, se la pone sobre los párpados y le dice, ¿crees? Sí creo, Señor. Y en ese momento el ciego empieza a ver. También nosotros creemos, pero hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe como Santo Tomás de Aquino. No ver para creer, sino creer. Por eso nos dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto, Señor, hasta que no descanse en ti. Y nos dice también esta frase,
cree para comprender y comprende para creer, no al revés. La condición es la fe que tenemos que tener siempre en Dios nuestro Señor para que los milagros ocurran. Bueno, en María vemos esa fe tan grande en el poder de su Hijo Jesucristo y pongo como contexto el capítulo 2, versículo 3 de San Juan, que es decir, las bodas de Caná. A pesar de las palabras duras que Jesús le dice, que no ha llegado su tiempo, esto lo vemos en San Juan 2, versículo 4, insiste sabiendo que su hijo va a escucharla, cree y actúa, va con los sirvientes y les dicen, hagan lo que él les dice. Oigan, pero ¿cómo María va y les dice, hagan lo que él les dice, si ya le dice que no ha llegado su tiempo todavía? Pero María insiste. Cada vez que nosotros rezamos el Santo Rosario, es una manera en la que le decimos a María que interceda y que insiste a Dios por nuestras necesidades. Pongo un ejemplo muy coloquial. Si alguien, pues de alguna forma, pues está ya como quien dice condenado, vive una vida de pecado, apartado de las cosas de Dios, no cree en Dios, pero hay alguien, a lo mejor un amigo, una amiga, la mamá de esta personita que está pidiendo, rezando el rosario todos los días, pues imagínense a nuestra Madre María que le dice a Jesús, que le dice al Padre, a Dios nuestro Padre, hijo, sálvalo, hijo, sálvalo, que se convierta, que cree en ti, que regrese, sálvalo, perdónalo. Esa es la insistencia de María. Y esa insistencia de María por ayudar siempre al necesitado, por ayudar, es por la que le decimos auxilio de los cristianos, abogada nuestra, estrella de la evangelización. María, nuestra madre, en las bodas de Caná, después de que Jesús le dice, todavía no ha llegado mi tiempo, siguió insistiendo, sabiendo que su hijo la iba a escuchar. Cree que la va a escuchar y actúa en consecuencia a ellos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús cuando va la fe? Va con los sirvientes, María, y les dice, hacer lo que Él les diga. Juan 2, versículo 5. En la expresión de la Virgen no hay cuestionamiento de dudas. ¿Irá a ir? ¿No va a ir? No hay titubeo, no duda si va a ir o no va a ir Jesús. Por lo tanto, María manda a los sirvientes que hagan lo que Jesús les diga, es decir, lo que Cristo realizará. El milagro por su intercesión, la seguridad de María es la acción de Dios que le arrebata a Jesús el milagro. Es decir, Dios ve, aunque no ha llegado el tiempo todavía de Jesús públicamente, pero por la insistencia y la fe de María, nuestra madre, Jesús va y hace lo que María le pide por amor, porque no es una petición egoísta, sino es una petición de amor, de compasión, de misericordia. Es una boda. Las bodas duraban 8 días, no eran como hoy de un día, de unas horas, eran 8 días, en un contexto en el desierto donde no hay mucha agua, donde pues el vino viene siendo para nosotros lo que para nosotros es el refresco, para ellos vendría siendo como el vino, algo fundamental, la alegría de la fiesta, y no con el afán de emborracharse, sino que era el acompañamiento más que nada de las comidas. Se acabó el vino, se acabó la alegría, pero María insiste, Dios ve su fe, ve de alguna forma la fe de María y responde a esa fe correspondiéndole. Vamos a ir a una pausa, a escuchar otra alabanza y regresamos en un instante con ustedes.
nace el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Antes de ir a esta bonita pausa y esta alabanza, reflexionábamos María, la intercesora por excelencia, que nos ayuda también a nosotros a interceder. Nuestra vida está llena de momentos en los que intercedemos,
Pedimos por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por nuestro mundo. Llenamos las iglesias con veladoras que representan nuestras oraciones al Padre, porque experimentamos la necesidad de Él. María nos enseña también a interceder. Ella es la aliada que tenemos en nuestra intercesión, y así lo acabamos de ver en esta explicación sobre el misterio de las bodas de Caná. A ella se une nuestra oración, haciéndola la oración más poderosa. No intercedemos solos. Permitamos a María ser parte de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, dejándole así también a ella hacerle ver al Señor que no tenemos vino, es decir, que necesitamos también de su ayuda, que necesitamos también de ella. Hoy en día, si nos vamos a un contexto, a un lenguaje más teológico, podremos decir: Mamá María, se nos está acabando el vino, se nos está terminando el vino, es decir, te necesitamos que intercedas, porque estamos viendo mucho sufrimiento en nuestras calles, hay mucha injusticia, estamos viendo cada día más pobres caminando sobre nuestros barrios, sobre nuestras calles, pero también estamos viendo muchos corazones cerrados a la gracia y a la misericordia de Dios. Muchas almas están yendo al infierno, no porque no tengan los medios para salvarse como en el Antiguo Testamento, sino que ahora, teniéndolo todo, deciden libremente rechazar la gracia del Señor. Cuánta apostasía no hemos visto, sobre todo en España, cuánta apostasía no hemos visto donde a las puertas de las iglesias piden quitarse el bautismo. Esta es una veracidad. Esta verdaderamente de alguna forma nos lleva a entender en qué sociedad estamos viviendo hoy en día. En tiempos de Jesús, ¿qué madre iba a pedir el asesinar a sus hijos? Y hoy en día estamos viendo cuántas mujeres piden el asesinato. Pero lo más triste, ni siquiera son madres, ni siquiera han experimentado el don de la maternidad. Simplemente muchas veces vendidas por unos cuantos pesos a alguien que les da dinero y que les pide que promuevan el aborto. Esto es contrario a María. Tenemos que interceder mucho junto con nuestra Madre María a Dios nuestro Padre. ¿Qué manera de interceder? Que nosotros mismos rezando el Santo Rosario todos nuestros días. Si tú tienes un problema, si tú tienes una dificultad, si tú tienes una enfermedad, si tú no estás sin trabajo, si tú estás viviendo una situación, toma tu Santo Rosario y empieza a orar a María y a Jesús. Empieza a pedirle a María que interceda ante Dios nuestro Señor. Si todavía no había llegado el tiempo de la vida pública de Jesús y María insistió en que Jesús podía hacer el milagro en las bodas de Caná de convertir el agua en vino, contimás María, ahora que ya es el tiempo de Jesús, que es el tiempo del reino de Dios, contimás María no podrá interceder hoy en día para que alcancemos todo eso que nos hace falta: la paz, la felicidad, el amor, la estabilidad económica, pero la salud que necesitamos física y espiritual. Pero para que esto ocurra tenemos que tener fe. Voy a hacer de alguna manera un resumen muy rápido de el modelo de oración de María. La primera parte que reflexionamos fue que María nos enseña a acoger la palabra de Dios. También nosotros, siguiendo el ejemplo de María, tenemos que irnos hacia nuestras sagradas escrituras, nuestra Biblia, y tratar de entender la palabra de Dios. Segundo, responder a la palabra de Dios como María, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque no nos guste, pero con alegría. Tercer punto, María nos muestra cómo vivir del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda nuestra vida debe de estar llena del Espíritu Santo, porque así nuestra vida se convierte en una oración, en una alabanza constantemente o plena a Dios nuestro Padre, si hacemos su voluntad. Dejar que la Virgen, en cuarto paso, dejar que la Virgen nos conduzca a una oración de abandono, es decir, pedirle a María que nos ayude a abandonarnos y aceptar la voluntad de Dios sea cual sea. Una oración de abandono confiando ciegamente en el Padre. Esto es tener fe en el Señor. Aprender de María a ofrecernos al Señor nosotros mismos. Y no nos necesitamos que flagelar como en la Edad Media, ni necesitamos de hacer grandes penitencias, simplemente hacer las cosas que hacemos cotidianamente, pero hacerlas con amor y como ofrenda a María
para que a su vez ella se las presente ante el Padre. María, la intercesora por excelencia, fue el último punto, nos ayuda a interceder también a nosotros, es decir, todos los que estamos viendo este programa, el Señor escucha nuestra oración, pero podemos ser intercesores si nos dejamos ayudar de nuestra Madre María. A María el Señor no le niega nada porque es su madre, porque es el amor más grande, infinito que tiene de María hacia Él y de Él hacia su madre. Entonces lo que le pida la madre, la Teotocos, al Señor, el Señor nos lo concederá, ¿verdad? Y lo que le pidamos a María, a través de María, el Señor hará su obra. Por eso siempre decimos nuestro lema del programa, nuestro lema también legionario, a Jesús por María. Así es como María, la criatura más perfecta, aquella que recibió los dones de la redención con la mayor plenitud, nos enseña a orar. Si permitimos que la Virgen sea parte de nuestra oración, estamos dejando que sea nuestra maestra y guía en el encuentro con el Señor, con el Padre. Estamos a unos días ya casi de iniciar la Cuaresma, ya casi de arrancar el miércoles de ceniza. Que ese sea nuestro propósito cuaresmal, que María, nuestra Madre, la tengamos presente siempre en nuestras oraciones, en nuestros barrios, que tengamos a María presente en todos lados. Y a mí me da mucha alegría ver que de alguna manera el pueblo siempre tiene presente a la Virgen. Si vas a un mercado, está la Virgen presente. Si vas a una cárcel, está la Virgen presente. Si entras a un hospital, está María presente. Si vas caminando por una calle, hay una imagen de María presente. Nunca saques a María de tu vida, nunca saques a María de tu ciudad ni de tu hogar, para que verdaderamente el poder del Altísimo también te alcance a cubrir bajo su sombra. Quiero agradecer y enviar un cordial saludo. Primero que nada agradezco a nuestro amigo Ángel, es el director de Multimedios Católicos Digitales, Radio Corazón de María, Unir, Servir, Ayudar. Estamos en radio y televisión y en redes sociales. Quiero agradecer enormemente también a nuestra amiga Rosy, y una disculpa a través de este medio, ya que no podré estar con ustedes este fin de semana en Guadalajara, pero sí de alguna manera pues transmitimos desde aquí, desde Colima capital, esta temática para esta importante reunión también, donde se reflexionará sobre María, pero también como un material que pueda servir a la Legión de María de todo el país. A Jesús por María. Vamos a consagrarnos a María Santísima a través de nuestra consagración. Les pedimos a todas las personas que nos están viendo en este momento concentrarnos meramente en la oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, estudiante, a ti, profesionista, a ti, profesor, a ti, de alguna manera, gente que es obrero, campesino, que estás viendo esta edición en este momento de la Hora de María, vamos consagrándonos a Jesús. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra tuya todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que Dios nos bendiga y nos vemos hasta la siguiente edición. Soy su amigo y servidor, a Jesús por María. Dios nos bendiga. Que tengamos una excelente tarde. Bendiciones. Que se hace el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este mar.
María.